Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la función cuadrática. La función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Llamamos a al coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, b, al que nosotros llamamos el término lineal, y c es el término independiente, ya que no tiene ninguna variable. La gráfica de esta función siempre es una parábola. Recordemos que la parábola es como una V o una U. La función puede ser o hacia arriba, la parábola, o puede ser hacia abajo. Entonces, vamos a comenzar por la función cuadrática más básica. Vamos a ir tomando los diferentes casos, por ejemplo, cuando tenemos la función ax cuadrado, cuando tenemos ax cuadrado más bx, o ax cuadrado más c, y así vamos a ir viendo como que las diferentes subgráficas, digámoslo así, que pueden salir de una función cuadrática de esta forma. Entonces vamos a comenzar con la función ax cuadrado. Esta es la que solo tiene el término al cuadrado. Este valor de a nos ayuda bastante a determinar, por ejemplo, el rango de la función. En las clases anteriores vimos que el rango es el valor que puede tomar la variable y, mientras que el dominio ya habíamos establecido que para una función cuadrática siempre son los reales. En el caso de la recta decíamos, las funciones lineales, el dominio y el rango son los reales, pero en una función cuadrática el dominio sí es los reales siempre, pero el rango depende de los valores que tome la función y de la forma que tiene. Por ejemplo, el rango aquí depende del valor de a, si es positivo o es negativo. Si tiene esta forma, es decir, solo un coeficiente multiplicado por x cuadrado, el rango va a ser de esta forma. ¿Qué estamos diciendo acá? Si el valor que acompaña al x cuadrado es positivo, el rango ya está establecido que va desde 0 a más infinito, que es el caso de una parábola hacia arriba. Y si el a es negativo, es decir, el número que está aquí es negativo, entonces el rango es de menos infinito hasta 0. Ya vamos a ver, ampliar un poquito más cuáles son estas subfunciones, digamos, de una función cuadrática completa como esta que está acá. Veamos estos problemas. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto en la clase anterior y lo que acabamos de recordar. Primero identifiquemos qué tipo de funciones son. Por ejemplo, esta es una función lineal. Marquemos todas las lineales. Recordemos que una función lineal es aquella que el exponente de la variable, en este caso la x, es 1. Entonces, estas dos no, porque están al cuadrado. Esta es lineal, o sea que es una recta. Y esta también. Tenemos tres líneas rectas. Entonces, para estas ya sabemos que el dominio y el rango son los reales. ¿Sí? Solo con determinar que es una recta o una función lineal, dominio y rango siempre son los reales. Ahora, en el caso de estas que son cuadráticas como las que acabamos de explicar, que son un número multiplicado por x cuadrado, que en este caso es 1. Como el valor que tiene acá es positivo, es un 1, ¿verdad? Solo que no se pone, el rango iría desde 0 hasta más infinito. Entonces, si el valor que acompaña a la x cuadrado es positivo, su rango siempre es este. Entonces, veamos que otro tiene ese rango. Este tendría ese rango también, este también. ¿Por qué? Porque el número que está acompañando a la x cuadrado es positivo. Entonces, este es el rango. Pero para el caso de los que tienen negativo, que es esto, lo voy a identificar de otra forma. El rango ya no es de 0 a más infinito, sino que el rango para esos casos es de menos infinito hasta 0, según lo que acabamos de ver. Entonces, en este caso es bien fácil identificar quién es el dominio, quién es el rango, porque ya está establecido.
Ahora vamos a ver algunas características que tiene la función cuadrática. Una de ellas es la concavidad. La concavidad me está diciendo si la parábola va a ser para arriba o si va a ser abierta hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar eso? Gracias al coeficiente a, es decir, el número que acompaña a la x cuadrada. Si el número que acompaña al x cuadrado es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Mientras que si el valor de a es negativo, es decir, menor que 0, esta parábola se abre hacia abajo. Esa es una forma de determinar si es hacia arriba o hacia abajo. Tenemos el vértice. El vértice de una parábola es el punto donde se generan las ramas. Puede estar acá, puede estar en el 0, 0, pero la cosa es que ese puntito es el origen, digamos, de las ramas de la parábola. Y también tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es la recta que pasa justo por el vértice y divide a la parábola en dos. Entonces podemos usar esta fórmula para calcular el vértice de cualquier función cuadrática. Es tomar el valor de menos b. Recordemos que a y b son los valores que estaban en la fórmula de ax cuadrado más bx más c. Entonces solo es de sustituir. Podemos usar esta fórmula para calcular el vértice y ya con eso pues podemos saber el vértice de cualquier parábola. Mientras que para el eje de simetría vamos a usar esta fórmula de acá. Es la recta de la forma menos b sobre 2a. Entonces al hacer esta división, el valor que nos dé es el valor de la recta que divide a la parábola en dos partes iguales. No importa si es hacia arriba o hacia abajo, se ocupa la misma fórmula. Igual con el vértice, la fórmula no va a cambiar solo si la parábola es para arriba o para abajo. Ahora la intersección con los ejes. Una parábola puede tener una intersección, por ejemplo, en este caso con el eje Y. Las intersecciones son los cortes o digamos que los puntos donde se toca la parábola, en este caso con el eje Y, es 1, ¿sí? Entonces, quien nos va a dar esa intersección con el eje Y es el valor de C. Y siempre esas intersecciones tienen la forma 0, C. Entonces, este puntito, que es donde corta la parábola con el eje Y, es 0, C. C es el valor o el término independiente de la fórmula ax cuadrado, ¿verdad? Teníamos ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, esta era la función f de x, ¿verdad? Entonces, ese valor de c que aparece al final, que no tiene variable, ese es el valor que estamos hablando acá. Ahora, si tuviésemos o quisiéramos más otra intersección, por ejemplo, puedo tener con el eje x, puedo tener una intersección, que es decir, cuando la parábola solo toca en un puntito al eje x, o puedo tener una parábola que corte en dos puntos, por ejemplo, este de acá y este de acá. Esos se calculan utilizando la fórmula general. Podemos ocupar fórmula general, casos de factoreo o despeje. Eso depende de la ecuación que tenga la función cuadrática. Pero esos puntos los encontramos resolviendo la ecuación correspondiente a esa función. Ahora vamos a tomar, ya habíamos tomado la función ax cuadrado, pero ahora le estamos agregando otro valor. Esto que me está diciendo es que yo estoy desplazando la función original, que es ax cuadrado, k unidades. Pero ¿qué hace esa k? Veamos un ejemplo que está acá, un problema. Dice, utilizando la gráfica de la función f de x igual a 2x cuadrado, realiza lo siguiente. Dice, grafica la función g de x igual a 2x cuadrado más 3 y h de x igual a 2x cuadrado menos 2. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango en cada una?
Luego explica qué ocurre en la gráfica f para obtener la función o la gráfica de g y de h. Bueno, esta es la función 2x cuadrado. Ya nos la dan. Ahora, en base a esta, pues cómo puedo calcular o determinar la gráfica de estas otras dos. Estos puntos que están aquí nos van a servir. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 1,2. Tenemos el menos 2,8. Tenemos el 0,0, que es el que está acá. Tenemos el 1,2 y el 2,8. Ahora sí, nosotros vemos lo que nos está diciendo es que la gráfica original, pues lo que vamos a hacer nada más es aumentarle 3 unidades. Por ejemplo, si en este punto, si la x valía menos 1, la y se hacía igual a 2. Entonces, si a esto yo le sumo 3 puntos, que sería para esta, entonces ya no llegarían 2, sino que este punto se pasaría hasta 5. Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente es subir la gráfica original el número de veces que aparece acá. ¿Sí? Entonces, como antes el puntito estaba acá, ¿verdad? Entonces, si me dice, bueno, a eso sumarle 3. Estaba aquí, sumémosle 3, queda 3, 4, llega hasta 5. Luego este puntito que estaba en 0, si le agregamos 3, llega hasta 3. Luego este puntito que estaba en 2, le agregamos 3, llega hasta 5. Igual con esto de acá, pero aquí ya no alcanza. Entonces, si se fijan, ese valor que le agregamos a la función de la forma ax cuadrado, que nosotros llamamos k, lo que hace es subir, en este caso, o mover hacia arriba la gráfica de acuerdo a la gráfica original. ¿Sí? Ahora, su vértice ya no es 0, 0, sino ahora su vértice, miren quién es 0,3. Es decir, que si yo veo cuál es el rango, recordemos que el rango es los valores de y que está tomando. Y como este es el eje y, el valor más pequeño que toma es 3. Luego comienza a tomar valores hasta más infinito. Entonces ese es el rango. El dominio, pues por ser una función cuadrática, ya dijimos que siempre son los reales. Ahora, veamos el ejemplo con el 2x cuadrado menos 2. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo a la gráfica original, a los puntos que tenía, quítale 2. Entonces, la gráfica es esta roja, la original, ¿verdad? Entonces, si aquí estaba en 2 y le quito 2, va a bajar a 0, ¿verdad? Lo mismo con todos los puntos. Todos los puntitos se bajan 2 unidades, ¿ves? Este estaba aquí y ahora está acá, ¿ves? Entonces, lo que hace este valor, si es negativo, si se fijan, eso es lo que está haciendo, que si el valor que le agregamos a la gráfica o a la función, perdón, es negativo, en vez de subirnos la gráfica, lo que hace es bajar la gráfica. Y ahora el rango, ¿cuál es el valor más pequeño que está tomando? Está tomando de menos 2 y luego toma valores hasta donde, hasta más infinito. Entonces el rango, por eso el rango es de menos 2 a más infinito. Recordemos que el rango son los valores que estoy tomando en el eje Y. Entonces el valor más chiquito que toma es menos 2 y luego puede tomar cualquiera hacia arriba. Entonces podemos concluir, de acuerdo a estos dos ejemplos, que este valor que le agregamos nos va a servir para mover la gráfica ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, sí, pero eso va a depender de dos cosas. ¿De qué? Del valor que tenga o el signo que tenga esta K. Si el valor de K, es decir, el número que le agrego, es ¿cómo se llama? Positivo, ¿verdad? Si el valor que yo le agrego es positivo, voy a subir la gráfica. K unidades. Pero si el valor que le estoy poniendo es negativo, voy a bajarla K unidades. Entonces, si tenemos una función cuadrática de esta forma, x cuadrado más k, el vértice ya no es 0, 0, sino es 0, k.
No importa quién sea acá, si es positivo o negativo, es de la forma 0, acá. Entonces, si el valor que tenemos acá de A es positivo, el rango ahora va a ser desde K a más infinito. Es decir, que si la parábola va para arriba, el rango es de K a más infinito, y si la parábola va hacia abajo es de menos infinito hasta K. ¿Qué cambió? Que cuando esto no estaba, ¿verdad? Cuando esto no aparecía, sino que solo era x cuadrado, en vez de K esto era 0. Eso es lo único que ha cambiado, ¿sí? K ha cambiado. Entonces, antes era 0 y ahora es cualquier otro valor que no sea 0. Igual aquí el vértice antes era el 0, 0. Ahora es 0 como acá. Veamos acá. Tenemos la función y igual f de x, que es x cuadrado, que es la que está en rojo. Y queremos graficar la función x cuadrado más 2 en este mismo plano cartesiano. Si lo hacemos, tomamos la ecuación original y miren cuántos puntos hay que subir cada uno. 2. Si este estaba en 0, el otro punto quedaría aquí. Si este estaba en 1 y subo 2 puntos, este quedaría en 3. Si este estaba en 1, este quedaría en 3. Si este estaba en 4 y lo subo 2 puntos, este estaría por acá afuera, ¿verdad? Pero no cabe. Luego, si unimos esos puntos, la gráfica pues quedaría algo así, pero más bonita. Subida, ¿verdad? Porque el valor que le estamos agregando es positivo. En este caso, tenemos la función menos x cuadrado es hacia abajo porque el valor que está acompañando al x cuadrado es negativo. Ahora, si el valor que le estamos poniendo o agregando, el valor de k es negativo, esto se baja, ¿verdad? Entonces todos los puntos los voy a bajar 3 unidades. Este estaba en 0, baja hasta 3. Este estaba en menos 1, baja hasta 4. Y así. Y los vamos bajando, cada punto se baja. Y luego allí en esos puntos vamos a volver a hacer la parábola. Y ya esta que volvimos a dibujar, esta sería la parábola movida. Veamos. Ahora veamos la función de la forma ax menos h al cuadrado. Si se fijan, teníamos ax al cuadrado, ¿verdad? Al inicio. De ahí dijimos ax cuadrado más k. Pero ahora lo que estamos haciendo es afectando, al escribirlo de esta forma, afectando el valor solo de x. Porque dice a x le vas a quitar un valor h. Entonces, vamos a ver cómo cambia esto a la gráfica. Estamos asumiendo que el valor que está aquí es positivo, ¿sí? Ya vamos a ver que puede ser negativo también y vamos a ver cómo queda. Entonces veamos el problema y analicemos. Aquí puede sacar su calculadora porque es necesario hacer algunas operaciones o tener un lápiz a la mano y un papel para ir comprobando los resultados. Utilizando la gráfica de esta función, o sea que ya me dan la gráfica de 2x cuadrado, quieren que realice la gráfica de 2x menos 1 al cuadrado. Si se fijan, lo que cambia es que a la x adentro del cuadrado, digamos, le estoy quitando 1. Entonces ustedes quizás han de decir, ese 1 la va a bajar. Ya vamos a ver. Porque en lo que acabamos de ver, el k que agregábamos estaba afuera del cuadrado, ¿se recuerdan? Pero hoy no, ese valor que le estamos agregando está dentro del cuadrado. Entonces tiene que afectar de forma distinta a la función. Luego me pide que después que calcule esos puntos para esta tabla, encuentre el dominio y el rango de la nueva función y luego analicemos qué ocurrió con la gráfica original. Entonces, si hacemos esto, me está diciendo, yo ya tengo los puntos de f de x, ¿verdad? Ahora, solo tengo que hacer, vean, dice, a x le quitas la cantidad que te han dicho. Pero la cantidad que nos decían que había que quitarle, si se fijan en el ejemplo, hay que quitarle 1, ¿sí? Entonces, si a menos 3 yo le quito 1, queda menos 4.
Menos 4 al elevarlo al cuadrado, eso es 16. Y 16 por 2 es 32. De ahí salió ese 32. Ahora tomo menos 2. Menos 2 le quito 1, esto es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2, porque aquí en la fórmula había un 2. Entonces queda 18. Y así sucesivamente con todos estos valores los hemos metido en la fórmula esta vez. Por si no se recuerdan, es 2x menos 1 al cuadrado. Entonces al hacer todas esas operaciones, pues nos van dando estos valores de acá. Pero si se fijan y lo comparamos con los valores de la función original, miren, se está moviendo. El 18 pasa para acá, el 8 pasa para acá, el 2 para acá. Son los mismos valores, pero se han movido. ¿Cuántos espacios? Miren, un espacio. Todos se han movido un espacio en la tabla, digámoslo así. Ahora, ¿qué significa? Si nosotros ubicamos esos puntitos en el plano cartesiano, nuestra gráfica nueva es la roja que está acá. Y si se fijan y comparamos con la original, que es la azul, lo que ha pasado es que en vez de moverse para arriba o para abajo, se ha movido a un lado. Entonces, si el valor que nosotros tenemos acá queda negativo, menos 1 en este caso, yo me voy a mover a la derecha. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces la gráfica se movió un espacio a la derecha porque esto quedó negativo, ¿sí? Si el h hemos considerado que es positivo y con este menos, pues se hace negativo, ¿verdad? Entonces podemos concluir que si el h con todo y el signo de acá queda negativo, me muevo h unidades a la derecha. Ahora, ¿qué pasaría o cómo podemos concluir de acuerdo a este tipo de función? Entonces, ahora, para el ejemplo que teníamos, el dominio siempre siguen siendo los reales, ¿verdad? El rango, si se fijan, no ha cambiado. Los valores de y son los mismos porque no ha subido ni ha bajado, sino que simplemente la hemos movido hacia un lado. Entonces, el dominio son los reales y el rango es de 0 a más infinito, porque es de la forma, quedó como que fuera de la forma a x cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Algo así quedó el rango, ¿verdad? De esa forma. Entonces podemos decir que si el valor que agregamos afecta nada más al x que está adentro del cuadrado, pues entonces el dominio y el rango no cambian. Solo estamos desplazando hacia la derecha o a la izquierda. Ya vamos a ver cuándo nos movemos a la izquierda. Entonces, si tenemos algo de esta forma, podemos decir que si el a es positivo, es decir, si la parábola va hacia arriba, el rango va a ser de 0 a más infinito. Pero si la parábola se abre hacia abajo, es de menos infinito a 0. Si se fijan, son los mismos rangos para la función a x cuadrado. Entonces no cambia. Entonces podemos concluir eso. Pero esto es en el caso de que el h junto con el signo quede negativo. Si esto es negativo, todo quedó negativo, entonces me muevo a la derecha. Ahora veamos el caso. Este problema lo vamos a dejar para que ustedes lo analicen. Les pide que en base a la función que está originalmente, que es f de x, ustedes grafiquen esta otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, como el 2 que está agregando está afectando solo al x que está al cuadrado, lo que vamos a hacer es moverla 2 unidades a la derecha. Entonces dibujan esta, grafican esta y luego solo mueven 2 unidades cada punto a la derecha y ya tendrían la gráfica nueva. Eso es lo que les está pidiendo. Entonces parecido se hace en cada uno de estos. Veamos un ejemplo. Entonces les decía, tenemos la función x cuadrado, está azul. Si yo tengo x menos 2 al cuadrado, como todo esto tiene signo negativo, entonces me voy a mover el número que aparece acá. Como aquí hay un 2,
¿Cuántos espacios me voy a mover? 2 hacia la derecha, para acá me voy a mover. Entonces, esta era la gráfica original, entonces todos los puntos que utilicé, los voy a mover 2 espacios para allá, todos. Y luego que ya los moví todos, vuelvo a unir y esa es mi nueva función. Esa es la nueva gráfica de mi nueva función. Ahora, el dominio no cambia, son los reales. Lo que cambia, sí cambia es el vértice. Miren, el vértice antes era 0, 0. Ahora el vértice es 2,0. El dominio siempre son los reales y el rango es el mismo rango que tenía la azul, que era de 0 a más infinito. El rango no va a cambiar. Veamos este otro ejemplo. Tenemos la gráfica de menos x cuadrado, que es la azulita que está aquí, y es hacia abajo porque recordemos que el valor que está aquí es negativo. Entonces, como el valor que estamos agregando junto con el signo quedó negativo, vamos a mover a la derecha un espacio. ¿Por qué un espacio y no 2 como este? Porque el número que aparece aquí es 1. Entonces nos movemos todos los puntitos que teníamos, los movemos un espacio a la derecha. Luego que ya movimos esos puntitos que usamos para hacer la gráfica, volvemos a unirlos y ya tenemos la nueva gráfica. Ahora, ¿cuál era el vértice al inicio? 0, 0. Ahora el vértice es 1,0. El dominio, pues por ser una función cuadrática, siempre son los reales. Y el rango, fíjense, ¿qué valores estoy tomando? Estoy tomando de menos infinito y el valor más grande que estoy tomando es 1. Perdón, 0, porque este es el valor de y. Ese es el valor más grande en y. Acuérdense que el eje y es este. El tope en el eje y es 0. Esto es 1, pero en x. Ahorita no estamos fijándonos en x, sino en y. De aquí ya no pasa para arriba. Acuérdense que arriba de esto están los y positivos. Entonces el valor más grande que está tomando en y es 0. Y así se harían los otros literales. No nos vamos a detener en esto, pero les recomiendo que los traten de hacer ustedes y luego comparen si les quedaron parecidos los resultados y las gráficas. Ahora, ¿qué pasa si el valor que tiene h, el valor que está acá, es negativo? Si es negativo, si h es negativo, con este menos de acá sería positivo. Entonces eso es lo que quiero que veamos. Tenemos otra vez 2x cuadrado, que es la gráfica que tenemos en azulito, y me dicen ahora gráfica 2 por x más 1. ¿Por qué salió más? Porque significaba que el número que estaba aquí era negativo y con el menos que está en la fórmula se hizo positivo, por eso apareció un más. Entonces vamos a utilizar los puntos y la tabla que teníamos de la gráfica original para determinar el dominio y el rango, y así como el vértice de la nueva gráfica que vamos a obtener. Entonces, si hacemos eso, entonces, acuérdense que lo que hacemos es tomamos los valores de x, voy a escribir aquí, teníamos x, 2 por x más 1 al cuadrado. Entonces tomamos esos valores y los vamos metiendo aquí en la fórmula, ¿verdad? Cambiamos la x. Entonces, si ahorita la x vale menos 3 más 1 es menos 2. Luego menos 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8. De aquí sale este 8, ¿ven? Luego si yo pongo menos 2 en vez de x y hago las operaciones, va a dar 2 y así cada uno de estos que están acá. Ahora, si se fijan, en el caso anterior veíamos que el 18 se pasaba para acá, ¿verdad? Pero hoy no. En vez de moverse un espacio o moverse una casilla a la derecha, se están moviendo un espacio ¿para dónde? Para la izquierda, si tomamos los valores originales. Entonces, si comparamos las dos gráficas, lo que me va a quedar es la gráfica original, pero movida un espacio a la izquierda. Es decir, que si el signo que quedó aquí en medio es positivo, me voy a mover la cantidad de veces que está aquí a la izquierda. Entonces es como que pasar a lo contrario, ¿verdad? Si es negativo, me muevo a la derecha y si es positivo, me muevo a la izquierda. Entonces, la azul era la gráfica original y entonces como es positivo, perdón, el signo que está acá, me muevo
un espacio a la izquierda. Todos los puntitos los movemos un espacio a la izquierda y luego volvemos a unir esos puntos y esa es la nueva gráfica. El dominio no cambia, siempre son los reales. El rango tampoco va a cambiar, el rango es de 0 a más infinito. Y lo que sí va a cambiar es el vértice. El vértice antes era 0, 0, ahora el vértice es menos 1,0. Eso sí cambia. Entonces podemos concluir que si el signo que está acá nos llega a quedar positivo, entonces nos vamos a mover hacia la izquierda la cantidad de veces que aparezca acá. Si la parábola es hacia arriba, entonces, y tiene un valor aquí agregado, pues el rango no va a cambiar, es de 0 más infinito. Si la parábola es hacia abajo, el rango va a ser de menos infinito a 0.